yo no tengo mucho que enseñar, no tengo mucho que compartir. No soy muy coherente porque soy así, soy frágil, tengo mis errores. Qué bueno es que sea la luz de la palabra la que brille en mí, para que otros quizás a través de mi testimonio puedan conocer a Jesús. Así, este es el primer texto. El segundo lo encontramos en Segunda de Pedro. Si me queréis acompañar, os comento el contexto y leemos el texto, pero recordáis que en un momento dado Jesús les dice a los discípulos que algunos de ellos no verán la muerte sin ver que todo esto acontezca. No sé si lo recordáis, pero nos situamos más o menos en Mateo capítulo 16, y entonces dice que una semana después de esa promesa, que algunos de ellos no pasarían por la muerte sin ver el cumplimiento de la profecía, Jesús llega hasta un monte alto, dice la Biblia, y deja que 9 se queden a dormir y se lleva a 3. Es el monte de la transfiguración, así lo conocemos, porque no conocemos realmente dónde está ubicado ese monte, pero el monte de la transfiguración, Jesús escoge, ¿os acordáis? A Pedro, a Juan y a Jacobo, a Santiago. Tenemos los dos nombres, las dos versiones de nombre, de acuerdo a la tradición hebrea o griega, ¿verdad? Así que coge a Jacobo, a Juan y a Pedro. Entonces suben al monte. ¿Recordáis la experiencia conmigo, verdad? ¿La recordáis? Están tan cansados. De hecho, toda la subida al monte, Jesús va caminando y los 3 discípulos están, ¿cómo se dice? Refunfuñando. Es una palabra que usáis. Están quejándose. ¿Y por qué nosotros? ¿Y por qué no los otros 9? Es como que no entienden el por qué después de un día muy largo tienen que subir al monte. Y sin embargo, cuando llegan al monte y cuando están allá arriba quedan dormidos por el cansancio, y en un momento dado cuando medio se despiertan, recordáis, ¿verdad? Ven a Jesús, pero no al carpintero humilde con el que están acostumbrados a caminar, sino que ven a Jesús, la palabra es transfigurado, lo ven en la esencia gloriosa de lo que realmente es Jesús, el Hijo de Dios. Claro, esa experiencia ya es muy llamativa, pero no solamente lo ven a él, sino que recordaréis conmigo que ven a Elías, que representa a todos aquellos que irán al cielo sin gustar o sin pasar por la experiencia de la muerte, pero también ven a Moisés, que habiendo pasado por la experiencia de la muerte fue resucitado para ir al cielo, y representa en esa segunda venida en miniatura a todos aquellos que habiendo muerto, cuando Cristo venga con voz de arcángel, resucitarán para ascender y juntos recibiremos al Señor en las nubes de los cielos. Así que estos 3 que han venido quejándose el camino y preguntándose por qué a ellos les toca esta, por qué los otros se pueden quedar a dormir, por qué nos toca, bueno, cuando despiertan, la visión que ven se les queda grabada para siempre en la mente. ¿Amén? ¿Estáis conmigo? ¿A quién no se le quedaría en la mente una visión así? Cuando está Pedro hablando sin saber muy bien lo que dice, como dice Lucas, sin saber muy bien lo que dice, oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd, escuchadle a él. ¿Estáis conmigo? Así que Pedro está rememorando esta experiencia, la podéis leer en 2 de Pedro capítulo 1, a partir del versículo 16, dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiéndolo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Entendéis? Pedro, cuando escribe esto, está recordando la experiencia de la transfiguración. Y nosotros, los 3, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte Santo. Y ahora dice: pero tenemos también, mira qué bonito es esto lo que dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y es que, hermanos míos queridos, frente a estos 3 que estuvieron en el monte, estamos los miles que nunca hemos estado en ese monte. ¿Cómo llegamos a la misma convicción? ¿Cómo llegamos a la misma certeza? ¿Cómo podemos tener el mismo grado de fe que tuvieron esos 3, que con sus ojos vieron, que con sus oídos oyeron? Y Pedro lo que intenta aquí decir es: mira, chicos, no todos estuvimos en el monte, pero tenéis algo que es mucho más seguro que incluso lo que nosotros vimos. Estoy queriendo buscar un poco de entusiasmo en la iglesia, si lo encuentro. Porque a mí me entusiasma esto. Si lo contagio, vamos bien. Si no lo contagio, vamos mal. Pero ¿entendéis lo que estoy diciendo? Pedro está diciendo: chicos, es que podemos llegar a tener el mismo grado de convicción. La segunda venida puede ser una realidad palpable para cada uno de nosotros si pasamos tiempo estudiando lo que la Biblia dice. Esto es lo que dice Pedro.
Y yo me lo creo. Porque yo nunca he visto resucitar a un muerto, pero estoy seguro que cuando Cristo venga, mi madre resucitará. ¿Estáis conmigo o no? ¿Por qué lo crees? ¿Por qué tienes la convicción? ¿Por qué estás seguro de que algo que se te dice que va a pasar si nunca lo has visto pasar antes? Simplemente porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice y hay testigos que te dicen, ¿sabes qué? Lo que la Biblia dice, yo lo vi. Yo tengo el privilegio, tengo la bueno, no es la tengo la opción privilegiada de creérmelo. Y Pedro dice, tenemos también la palabra profética segura. Y ahora dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que la pregunta, y ya está, estos son los textos que quería leer, ahora vamos a otros textos. Los textos con los que nos introducimos es, en un mundo de confusión, en un mundo de tantas ideas diversas, en un mundo de tantas opiniones, en un mundo en el que a lo blanco le llamamos gris y a lo negro le llamamos verde. ¿Me entendéis? Aquí cada uno se monta su historia. La Biblia dice, hey, hay una luz en un sendero que cada vez es más oscuro, más estrecho, en un mundo donde las opiniones humanas se convierten en dogma, donde digo, y donde antes decía una cosa, ahora digo otra, y las mayorías no siempre tienen la razón. La Biblia dice, frente a todo eso tenemos una luz. Y la luz, como todo en la vida, puede o alumbrar mucho o la podemos opacar si ponemos obstáculos, si ponemos algo que la tape. Y aquí tiene que ver con la decisión personal, con lo personal. Eh, ¿De qué vivimos tú y yo nuestra experiencia religiosa? ¿De qué vivimos? ¿De lo que otros dicen? ¿De lo que otros comentan? ¿De lo que otros estudian? Y es que viene uno que te apila un montón de textos bíblicos y te dice que ahora esta es la verdad. Y si no tienes un fundamento firme, si no tienes un conocimiento de la verdad, si no tienes la costumbre, el hábito de hacer de la palabra un punto de encuentro, es posible que otros pues te lleven de aquí para allá, como las ondas del mar. ¿Os acordáis de Santiago? El que duda, el que no sabe muy bien, bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Si lo dice el pastor, pues será verdad. Y si lo dice este, pues también. La Biblia se presenta como una luz que brilla en lugar oscuro. ¿De acuerdo? Os propongo algo, si os parece, no sé cuánto tiempo tengo y no, lo iré viendo en vuestras caras el tiempo, ¿sí? ¿Os parece bien? Yo interpreto mucho las caras y cuando Nancy ya empiece a hacerme señales sabré que es el momento de parar, ¿sí? Pero si os fijáis en un texto, me gustaría proponeros que este texto que vamos a leer lo memorizarais. Si alguien se anima, si no, pues oye, no pasa nada. De hecho, no me voy a enterar de quién lo ha hecho y quién no, pero es un texto que me parece fascinante por el significado que tiene. Estamos en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Si me queréis, no, lo ponemos en pantalla, pero si tenéis Biblias, eso de que vengo a la iglesia con Biblia, como los tiempos antiguos, ¿acordáis cuando traíamos Biblias a la iglesia? Pues si la traéis y queréis leerlo, queréis acompañarme, pues estupendo. Si no, pues lo leemos en la pantalla. Pero estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y es el versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Cuando vamos al inicio de Primera de Tesalonicenses, lo que dice el primer versículo es Pablo, Silvano y Timoteo. Son los que escriben la carta, aunque es Pablo quien la escribe, pero los tres forman parte del espíritu de la carta. ¿Estáis conmigo? Pablo, Silvano y Timoteo son como los padres espirituales de la iglesia cristiana en Tesalónica, ¿sí? Y el versículo 13 dice, por lo cual, mirad qué versículo más bonito, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ¿estáis conmigo? Estos tres hombres predicaban como lo estoy haciendo yo ahora. Y lo que dan gracias, cada vez que se acuerdan de ellos, es, damos gracias a Dios porque vosotros, cuando oísteis la palabra de Dios que nosotros predicamos, mira lo que dice, la recibisteis no como palabra de hombre, sino como es en verdad. ¿Estáis conmigo? La palabra de Dios que dice que actúa en vosotros. Mira lo que dice Pablo, mira lo que dice Pablo, pensadlo conmigo, mira qué bonito es lo que está diciendo Pablo. Dice, cuando yo prediqué, ¿cuántos sermones llevas escuchados tú en tu vida? ¿Cuántos?
Madre mía, tú. Algunos buenos, amén, y otros mejores, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos sermones habrás escuchado en tu vida? Lo que dice Pablo es, qué bueno, porque cuando pensamos en vosotros, Iglesia de Tesalónica, lo que recordamos es el fervor que sentíais porque lo que escuchabais de lo que decíamos no lo recibíais como palabras de hombres, sino como es en verdad. Mira, mira lo que dice ahora, la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios tiene poder, sí o no? No me digas que sí porque lo sabes, porque hay un texto que lo dice. ¿Tiene poder o no la palabra de Dios? ¿Lo has sentido, lo has vivido, lo has experimentado? Y la Biblia dice, la Biblia hablando de la palabra de Dios dice, la cual, la palabra de Dios, ¿qué hace? Actúa. ¿Dónde? En... ¿Podemos decir amén a esto o no? La palabra suaviza, la palabra corrige, la palabra toca partes de mi alma que nadie más puede tocar. Hay momentos de enfado que me lleno de rencor y la Biblia me desmonta mis rencores, amén. Me transforma por dentro. Es la palabra de Dios que activa, actúa y de forma activa en mí. Si yo leo toda la Biblia, si leo toda la Biblia, si sé profecías, si sé un montón de versículos, pero no está pasando algo en mí, la Biblia no está actuando en mí y a lo mejor sí que la estoy recibiendo solo como palabra de hombre. Pero cuando la Biblia la recibo como palabra de Dios, cuando es el Espíritu el que actúa en mí, la Biblia no me deja indiferente. No significa que por mucho que lea o por más leer, mi cambio va a ser más rápido. Hay procesos en la vida, hay errores que están muy arraigados en mí. Hay partes de mi carácter que me destrozan, que me duelen a mí, que me hacen daño. Yo no estoy conforme con lo que soy, sin embargo, quiero cambiar y como dice Pablo, no entiendo lo que me pasa. Pero si yo persevero en el estudio de la palabra, si hago del encuentro con la palabra un encuentro con el Dios de la palabra, tarde o temprano no solamente la voy a escuchar, sino que la voy a empezar a vivir y lo que yo para mí era imposible en Cristo se va a hacer posible. ¿Nos lo creemos o no? Por eso es tan importante, por eso es tan importante el concepto de que decía Jesús, ¿verdad? Y tú cuando oras, cierra la puerta y encuéntrate con tu Padre. ¿Cómo? ¿Cómo? A solas, a solas. El estudio diario de la palabra, el estudio diario de la palabra en un lugar especial de mi casa, en un horario en el que yo pueda tener paz, encontrarme con Dios, dejar que Dios me hable, no solamente leer por leer, no solamente cumplir con el año bíblico, no solamente hacerlo rápido, sino encontrarme con Dios, dejar que la palabra actúe en mí. Así que cuando leo cualquier historia de la Biblia, es una historia que ha sido inspirada para tocar mi historia. La historia bíblica toca mi historia, interactúa conmigo. Es Dios el que habla conmigo. Y hay ciertos rasgos de ciertos personajes bíblicos que nos llaman la atención por lo mucho que se parecen a nosotros y la forma en la que Dios interactúa con esos personajes me habla de la forma en la que Dios quiere interactuar conmigo. Así que el texto que estamos memorizando es, no la escuchasteis como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, ayúdame, la cual actúa en vosotros. El apóstol Pablo en Romanos 1, 16 y 17, en un versículo que es muy conocido, dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Os acordáis del texto, sí o no? Yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Leo el texto y el texto me salva. ¿De quién? De mí mismo, me transforma, actúa en mí. Por eso es tan importante y por eso os quiero animar, Iglesia de Tenerife, a no solamente vivir de lo que ya sabemos. Algunos llevamos toda la vida en la iglesia y pocos sermones ya nos sorprenden a estas alturas, pero no se trata de sorprendernos, se trata de renovar diariamente nuestro encuentro con Dios. Dice que la transformación del ser humano es de día en día. Amén. De gloria en gloria, de fe en fe. Es un proceso constante y continuo. Si yo me descuido, no como deber, no como obligación, no como algo que tengo que hacer. Si yo descuido mi relación con Dios, el perjudicado soy yo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, que es lo que más necesito. Amén. Yo quiero ser salvo. Y para ser salvo, el Señor tiene que eliminar rasgos de mi carácter que me dominan.
Y el Señor tiene que eliminar tendencias en mi vida que me dominan. Y el Señor tiene que transformar no solamente lo que la gente ve, sino lo que nadie ve, que soy yo. Y para eso necesito un encuentro con el Señor. Me gusta una expresión que utiliza el ángel cuando habla con Juan. El ángel cuando habla con Juan en Apocalipsis 21 dice, escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Me encanta este concepto de Juan en Apocalipsis 21. Escribe, Juan, escribe, porque estas palabras son que verdaderas, tienen verdad y son fieles, se corresponden con lo que va a pasar. En la palabra hay poder, en la palabra hay algo que transforma. Yo os cuento una historia que es antigua, año 1800. Es una historia que la lees cuando vas a Sociedad Bíblica Española. La Sociedad Bíblica, ahí en la entrada tienen esta historia. Os la comparto por si nunca tenéis la oportunidad de ir a Madrid y en lugar de ir al Prado queréis ir a la Sociedad Bíblica, pues aquí tenéis la historia que ellos tienen en la entrada. En 1800, una historia antigua, en 1800 una niña de 15 años llamada Mary Jones caminó descalza 42 kilómetros por terrenos abruptos para comprarse una Biblia traducida al galés. Qué historia, ¿eh? 15 años. ¿Tú cuántos años tienes? ¿15? Mary Jones. Esta chica caminó, escuchad, 42 kilómetros descalza. ¿Y por qué descalza? Pues supongo yo, intuyo, le pongo a la historia un poquito de salsa, intuyo que el dinero que podría dedicar a comprarse los zapatos lo ahorró para poder comprarse la Biblia. ¿Por qué? Ella tenía el deseo de tener su propia Biblia en su propio idioma. Trabajó y ahorró lo suficiente durante 6 años para poder comprar su Biblia. No le importó la distancia y el esfuerzo para conseguirlo. Su historia, y por eso está en Sociedad Bíblica, su historia inspiró y ayudó al establecimiento de las sociedades bíblicas que imprimen y editan Biblias en todo el mundo. Qué historia, ¿eh? Año 1800. Esto es tan antiguo como casi el Arca de Noé. Esto es muy antiguo. Esto hace mucho tiempo de esto. Y sin embargo, qué cosa, ¿no? El esfuerzo, la ilusión. Hoy, ¿cuántas Biblias tenemos en casa? ¿Cuántas traducciones tenemos accesible en Internet? Podemos comparar versiones. Nosotros, como ya os he dicho, estamos de mudanza y cuando estás de mudanza haces un poco recuento de tu vida y de tus libros. Es interesante. Yo tengo tantas Biblias, chicos, tantas Biblias. Y no es algo que digo con presunción. Tengo mis Biblias favoritas, que son unas 17 Biblias, diferentes versiones, las tengo subrayadas, estudiadas, son mías porque las he hecho mías. Llevo años estudiando con un método específico la Biblia y voy cambiando cada año, cambio de Biblia y después tengo una para predicar, etcétera. Pero tengo mis 17 Biblias, pero tengo más de 50 Biblias en toda la casa, porque Sa Feliz hace una Biblia y al presidente se la regalan. Amén. Sí. Así que tengo Biblias regaladas, tengo las Biblias de mi mamá, que murió hace un año, todas las Biblias de mi mamá en catalán, ahí las tengo, todas en casa. Tengo las Biblias de mi padre, que hace años dejó la iglesia, y las tengo ahí como testimonio del momento en el que él fue un predicador y ya no lo es. Y tengo un montón de Biblias. Después, haciendo mudanza, he visto la cantidad de Biblias que tienen mis hijos, los grandes, tienen un montón de Biblias. Que si la palabra, que si no sé qué, les vas comprando, a tus hijos les vas comprando algo que les permita acceder al texto bíblico, que les permita enamorarse del Jesús del que habla el texto. Así que ahora que estoy haciendo mudanza me he dado cuenta de que tengo un montón de Biblias y sin embargo esta chica, con 15 años en el 1800, caminó 42 kilómetros, ahorró durante 6 años porque tenía la ilusión de tener su Biblia. Estadísticas. La Biblia a día de hoy sigue siendo el bestseller, lo cual significa es el libro más vendido de la historia y el libro que más se vende todavía hoy en día. Se calcula, se estima que en la historia se han vendido un total de 5 a 7 mil millones de Biblias. Yo tengo un montón de esas. De 5 a 7 mil millones de Biblias se han vendido en la historia. El último año del que encontré estadísticas se dice que en el 2020, el año que todos recordamos bien, se vendieron 100 millones de ejemplares, 100 millones de Biblias se vendieron. En el siglo XXI, en los 25 años que llevamos del siglo XXI, sin contar el 25, pero en los 24 años del siglo XXI, dice que se imprimen de media unas 80 millones de Biblias al año. Son datos, ¿eh? Todavía hay deseo, por lo menos de tener una colección de Biblias. Es que algunas son tan bonitas, ¿verdad? ¿Sí?
algunas tienen unas tapas me encanta cómo me quedan en la biblioteca, ¿sí? Bueno, hay diferentes razones. Hoy la Biblia completa está traducida en 736 idiomas, la Biblia completa. El Nuevo Testamento, solo el Nuevo Testamento está traducido en 1678 idiomas. Es como que las sociedades bíblicas se han encargado de que por lo menos ciertas porciones de la Biblia lleven a todos lados, a toda nación, tribu, lengua, pueblo. Hay porciones de la Biblia extra, además de los 736 idiomas de la Biblia completa, además de los 1678 Nuevos Testamentos, hay porciones en 1264 idiomas adicionales. Así que la Biblia se vende, la Biblia está. Uno tiene acceso a la Biblia, ¿sí o no? Yo he dicho cuántas tengo yo, pero ¿cuántas tendrás tú, no? Hay muchas Biblias en nuestras casas. Sin embargo, Christianity Today, que es esta publicación cristiana en Norteamérica que hace estadísticas de todo, dice que en el 2021, esto no hace tanto, en el 2021 solo un 10% de los cristianos en Norteamérica admite que lee la Biblia diariamente. Solo un 10%. Hay muchas Biblias, pero esto no significa mucho, ¿sí? Christianity Today dice solo un 10% de los cristianos en América leen la Biblia diariamente. En la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el dato estadístico es un poquito mejor. Del 2013, el año 2013, en el que el 42% de la gente decía que leían la Biblia todos los días, del 2013, en el que el 42% de la gente adventista decía yo leo la Biblia todos los días, subimos al 48% para el 2018. Del 42 al 48. Así que el dato revela que estamos mejor que el mundo evangélico norteamericano y sin embargo el dato revela también que solamente 1 de cada 2 adventistas o el 50% ni siquiera de los adventistas leen la Biblia todos los días. Así que no es un dato tan, ¿no? No es un dato tan bueno. Estaremos mejor que otros, pero no estamos donde deberíamos estar. O por lo menos donde nos necesitaríamos estar, por lo que hemos dicho, porque la Biblia te puede hacer sabio para la salvación. Así que consideremos rápidamente juntos el papel de la Biblia. Vamos al Sermón del Monte rápidamente, lo conocéis bien, ¿no? Sermón del Monte, si yo no digo dónde está el Sermón del Monte, ¿sabemos dónde está, sí o no? Mateo del 5 al 7, ¿sí? ¿Es correcto? Así que vamos a Mateo 5 al 7. No lo vamos a leer entero, pero recordáis conmigo que el Sermón del Monte es el primer gran sermón de Jesús. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Jesús tiene para... ¿Puedo bajar? ¿Me veis ahí en la cámara todavía? ¿Sí? Si no me veis, estoy aquí. Pero Jesús tiene unos 30 años en este momento. Sermón del Monte es su primer gran sermón. Jesús, que ha sido carpintero, que ha estado con sus padres, se ha bautizado en el Jordán, ha sido tentado en el desierto. ¿Recordáis toda esta historia? Su primer gran sermón, 30 años. Se nos dice de forma implícita en la Biblia y de forma explícita en el deseo de todas las gentes que cuando Jesús tiene 12 años estando en el templo, ¿recordáis el episodio donde los padres lo pierden? ¿Sí? Se nos dice que en esa conversación con los fariseos, con los escribas, con los doctores de la ley, Jesús tiene la primera certeza, la convicción, tiene la certidumbre de que Él es el Cordero de Dios. ¿Estáis conmigo o no? Es la primera vez a los 12 años que él tiene la convicción, él sabe para qué ha venido al mundo, él sabe cuál es su misión, él sabe quién es, reconoce su identidad porque a los 12 años ya conoce el texto bíblico, conoce las escrituras. ¿Estáis? Así que de los 12 años, escuchad, hasta los 30, ¿cuántos años van? 18, gracias. 18 años, ¿cuánto tardas tú en prepararte un sermón? Si te ha tocado predicar alguna vez, a mí dame tiempo, pastor, no me avises de hoy para mañana. Pero hay momentos en los que el sermón simplemente lo tienes que preparar por la inspiración. Pero imagínate que siendo el mejor predicador de todos los tiempos, encima se te dan 18 años para preparar tu primer sermón. ¿Me estáis entendiendo? El Sermón del Monte no es una improvisación. El Sermón del Monte es una obra maestra, el Sermón del Monte es un sermonazo, porque en el Sermón del Monte el Señor Jesús retoma todo el Antiguo Testamento y lo trasciende, le da trascendencia. ¿Estáis conmigo? Bienaventurados los pobres en espíritu. Todas las bienaventuranzas. Oísteis que fue dicho.
Todo lo que Jesús dice en el Sermón del Monte es alucinante, de tal forma que cuando termina el Sermón del Monte, has visto que rápido lo hemos repasado, pero cuando termina el Sermón del Monte, si estáis todavía conmigo en el capítulo 7, al final dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina. Es el fenómeno del gran predicador que deja asombrada a la gente. La gente escucha y la gente está alucinada. De hecho, en el capítulo 7 de Juan dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Así que cuando la gente escucha a Jesús, hay asombro, hay admiración. ¡Wow! ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Sin embargo, mira lo que se nos dice en el discurso maestro de Jesucristo, que es un libro pequeñito de esta señora que se llama Elena White. Dice, aunque sus palabras habían hallado eco en los corazones del pueblo, muy pocos estaban dispuestos a aceptarlas como guía de la vida. ¿Estáis conmigo? Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina. ¡Hola tú! ¡Qué buen sermón! ¡Qué bueno! ¡Amén! ¿Estáis? Porque a lo mejor eran más entusiastas que nosotros y estaban, ¡wow! ¡Qué sermón! Aunque sus palabras habían hallado eco en los corazones de la gente, muy pocos, ¿qué es muy pocos? Es un drama, ¿eh? Muy pocos estaban dispuestos a hacer de esas palabras una guía para la vida. Y es por eso que Jesús, conociendo la naturaleza humana, viendo las caras, a Jesús que no se le puede engañar, Jesús que está viendo a la gente que le escucha, dice, a cualquiera que oiga estas palabras. Así termina el Sermón del Monte, ¿estáis con... ¿verdad, sí o no? A cualquiera que oiga estas palabras y las ponga en práctica, las viva, lo compararé con un hombre prudente que cuando fue a construir su casa lo hizo sobre la roca. Y vinieron las tormentas, y vinieron los ríos, y vinieron los vientos, y vinieron las dificultades, y vinieron los... Y esa casa permaneció porque estaba construida sobre la roca. Pero cualquiera que me oye, pero no practica, lo compararé con un hombre insensato que cuando fue a construir la casa de su vida, su carácter, lo hizo sobre arena. ¿Y vinieron qué? Las dificultades y los vientos y los ríos y las historias que vienen en la vida, y ese carácter no prevaleció, esa casa no prevaleció porque estaba construida ya no sobre la roca. Así que la diferencia no es oír, ¿no? La diferencia no es oír, es practicar. Amén. Yo era pequeñito, lo fui, y estábamos en Barcelona, en Hospitalet, esa es mi iglesia, que ya no existe esa iglesia, pero Hospitalet era mi iglesia original en Barcelona. Y recuerdo, mi padre era el director de ADRA, fue director de ADRA durante muchos años. Y recuerdo acompañarle en una ocasión entre semana y vinieron dos jóvenes. Yo no los conocía, era la primera vez que los veía en la iglesia. Y venían a pedir, pues a pedir en ADRA y tal, ¿no? Y yo recuerdo que, siendo yo muy jovencito, muy pequeño, me impresionó el conocimiento de la Biblia que tenía uno de los dos. Me impresionó, oye, recitaba textos. Claro, yo era muy pequeño, a lo mejor, como era yo el que no sabía mucho y él a lo mejor tampoco sabía tanto, pero desde mi percepción él sabía mucho, es como que sabía mucha Biblia. Y sin embargo, con el tiempo descubrimos, de hecho algunos ya lo vieron antes de que yo, desde luego, siendo pequeño lo viera, pero que era un estafador. El tipo era un mentiroso. Él usaba la Biblia como medio para ganar la confianza en la iglesia cristiana para acabar robando pues, a las abuelitas. ¿Me entendéis? Era un estafador. El método que este hombre había escogido para ganarse la vida de forma fraudulenta eran las iglesias cristianas y específicamente por la iglesia adventista. Cuando yo entro en la presidencia en Madrid, en el 2017, poco tiempo después, un pastor viene y me dice, mire, pastor, le quiero presentar a alguien muy especial. Hemos tenido la primera conversión de un judío a la iglesia adventista. Él, leyendo la Biblia, este judío, pues ha conocido al apóstol Pablo y se ha convertido y ha entendido que la circuncisión no es de la carne, sino del corazón. Y bueno, pues se lo quiero presentar y me lo presentaron, Mikel Akiva. Y este hombre vino, tipo altísimo, de Nueva York, muy bien vestido. En apariencia era una persona de mucho éxito en los negocios y él nos decía que estaba en el negocio del diamante, judío, pues todo, la historia encajaba perfectamente.
Y el tipo, os digo, recitaba la Biblia, era un espectáculo, encima hablaba hebreo perfectamente y lo tenía en el despacho, lo tuvimos varias veces, tuvimos muchas reuniones con él. Eh, Era un espectáculo el tipo cómo recitaba la Biblia. Era un estafador, buscado por Estados Unidos, por el FBI. Había tenido problemas en Panamá, en Costa Rica, había tenido problemas estaba armado, era un tipo peligroso. Eh, Poco después leímos la noticia cuando pues que la Guardia Civil lo había atrapado, ¿no? En un despliegue de estos de película en Guadalajara, vivía cerca de Madrid, en Guadalajara, y lo habían atrapado y como él estaba muy enfermo del corazón, lo habían dejado salir, estaba en el hospital, le habían hecho una operación a corazón abierto y tenía esto para que no se escapara, ¿no? En la pierna. Era un estafador. ¿Por qué os cuento estas historias? Porque la Biblia dice, no es solamente el que oye, no es solamente el que recita, es el que practica. Podemos estar tan familiarizados con las palabras de Dios que no las practiquemos. Las conocemos tanto que ya no entendemos la trascendencia que tienen en nuestra vida. ¿Estáis conmigo o no? Es cuando la Biblia me habla a lo más profundo de mí, cuando la Biblia intenta sacar al viejo hombre que todavía está dentro, que tiene demasiado poder en mí. ¿Alguien entiende la lucha de la que estoy hablando? Si la Biblia me dice perdona, perdona, pero yo me aferro al rencor, no hay poder en la palabra, porque el poder en la palabra está cuando la practico. Amén. Dios no quiere solamente cambiar mi apariencia, Dios quiere cambiar mi corazón. Pero para que eso ocurra, no solamente puedo quedarme con oír, tengo que vivir. Por eso Santiago dice, no seáis solamente oidores de la palabra, sino sed, ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Versión del 60, ¿no? Reina Valera, sed hacedores, haced la palabra, vividla. Y esto es lo que se nos aconseja, es luz siempre y cuando no la apagues. Pero es tan importante que nosotros como creyentes vivamos con el texto bíblico. Hay un texto en Isaías que es precioso, muy bonito, que dice así, la hierba se seca y se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿No es bonita esta palabra? Y mira lo que dice en Discurso Maestro Jesucristo, un poquito más adelante, dice ella, la palabra de Dios es lo único permanente que nuestro mundo conoce. ¿Estamos de acuerdo o no? La palabra de Dios es lo único permanente que nuestro mundo conoce. Y es que hay matrimonios que parecen muy sólidos hasta que se rompen. Hay iglesias que parecen que están súper cohesionadas y están unidas hasta que dejan de estarlo. Hay políticos que prometen y la gente les vota hasta que mienten. Hay tantas cosas que dejan de ser alrededor nuestro. La palabra de Dios es lo único, hermano mío querido, que es permanente en nuestro mundo. Los grandes principios de la ley que participan de la misma naturaleza de Dios están entretejidos en las palabras que Cristo pronunció sobre el monte. Quien quiera que edifique sobre esos principios, edifica sobre Cristo, que es la roca de la eternidad. El que edifica sobre estas palabras, edifica sobre Cristo. Al recibir la palabra, recibimos a Cristo y únicamente los que reciben así sus palabras, edifican sobre Él. Amén. ¿Cuánto tiempo más tenéis para aguantar? Porque es viernes, estáis cansados. Y aquí en la isla se hacen muchos kilómetros, para arriba, para abajo, y cuesta mucho aparcar. Así que algunos ya estáis pensando, vámonos. Pero déjame que te diga así. A lo largo de la historia, se han detectado tres grandes motores del conocimiento humano, ¿sí? El primero es la mente, lo que aprendemos, lo que conocemos. Y es verdad que hay gente muy inteligente, y es verdad que el conocimiento colectivo de la raza humana es bestial, y a través de la mente hemos mejorado mucho en muchas cosas, nuestro estilo de vida, nuestras comodidades, el avance científico, lo que hoy sabemos, lo que damos por hecho. La salud, estáis conmigo, la sanidad. Hay tantos, hablábamos con Carlos de su trabajo, ¿no? Como dentista. Es que ha cambiado tanto todo. Yo agradezco, ¿no? Que exista, pues eso que te ponen antes de que te abran la boca allí, ¿no? La anestesia. ¿Estamos de acuerdo o no? Antes, ¿os acordáis antes, no? En los dibujos animados, una puerta, el hilo y tira la puerta y ¡guay! Se va la muela. Eso duele mucho. Así que damos gracias a Dios por el conocimiento. Una fuente para conocer es la mente humana, ¿sí? Pero la mente humana es limitada, ¿o no? Nos falta conocer mucho más de lo que ya sabemos.
Si uniéramos todo el conocimiento que tenemos en esta sala, y es posible que sea muy grande, nos faltaría mucho más por saber de lo que ya sabemos. Otro es la experiencia, ¿sí? Einstein decía, si lo recordáis, viajar y leer te abren la mente. Viajar y leer te cambian la perspectiva del mundo, ¿sí o no? Hay gente que se pasa toda la vida en un lugar y su conocimiento es muy limitadito, ¿sí? Piensan que saben mucho, pero solo saben un poco del lugar en el que están. ¿Estáis conmigo? Las experiencias de la vida, viajar, conocer gente, relacionarse con diferentes culturas. Esto nos beneficia, aunque a veces nos ponga nerviosos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, las experiencias humanas, y sin embargo, por culpa del pecado, nuestras experiencias están muy limitadas, son muy subjetivas. Yo no puedo decir que lo que yo creo es verdad. Como mucho puedo decir que yo lo percibo de esta manera y punto, tengo que ser humilde y tengo que ser sensato. Así que tiene que haber una tercera fuente de conocimiento que sea más fiable. Y esa tercera fuente en la historia, no el siglo XXI, pero en la historia, ese tercer lugar se lo dio a la revelación divina. Donde el conocimiento no llega, donde las experiencias están limitadas, damos gracias a Dios por tener una revelación que nos viene de fuera. Repito, no en el siglo XXI, porque en el siglo XXI hemos descartado a Dios de la ecuación. Ya no nos interesa lo que Él tenga que decir. Pero a lo largo de la historia, los hombres, la raza humana, ha reconocido que hay algo de fuera que nos da todo aquello que nosotros no podemos llegar a alcanzar. Y es por eso, un texto más, que me encanta cuando Pablo, escribiendo a 2 de Timoteo, a su joven discípulo, le dice así, y con esto voy a terminar. Le dice así, escúchame bien. Tú, este es Pablo, pastor veterano que le escribe a su joven, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, escuchad, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Las cuales te pueden hacer sabios. Esto es un tema personal. Aquí no vale la experiencia colectiva, aquí no vale es que no depende, yo no me voy a salvar por lo que tú sabes. Yo no me voy a salvar por la experiencia que tú tienes con Jesús. Amén. Es algo personal. Tú persiste. Es tu decisión. Eres tú. Y ojalá, a mí me encantaría, ¿no?, que cuando acabemos un culto así, además de decir, qué largo se me ha hecho y qué pesado ha sido, pero además de todo eso, que pudiéramos volver a casa y dijéramos, mira, en el Espíritu hay que volver, tú. Hay que volver a ser el pueblo del libro, ¿sí o no? Hay mucha confusión ahí fuera, hay muchas ideas, hay mucha gente hablando y la Biblia te puede hacer sabio. Jesús le dice a este hombre, ¿os acordáis aquel hombre que dijo, vaya producción me ha hecho la tierra este año, tengo los graneros que ya no me caben, ¿y qué hago con tanta riqueza? ¿Y qué hago con tanto grano? ¿Y qué hago con tantas cosas que tengo? Ah, ya sé, dice él, ya sé. Voy a destruir todo lo que tengo, voy a construirlo todo más grande, más grande. Y Jesús viene y le dice, necio, necio, ¿qué es necio? ¿Qué otra palabra se nos ocurre para necio? Tonto, muchacho. Esta noche, y todo lo que has almacenado, ¿de quién será? Leí hace poco en las redes sociales una frase que decía, si tú has educado a tus hijos para que sean ingenieros y médicos, y eso es todo, has fracasado en la vida. Esto decía la frase, la estoy parafraseando porque no me acuerdo muy bien lo que decía. Pero si los has educado para que sean candidatos para el reino de los cielos, has cumplido con el propósito por el cual fuiste padre. Bueno, esta es nuestra decisión. El mundo, el conocimiento, el mundo que nos rodea, las experiencias, el entretenimiento, lo que vemos en las redes sociales, está la revelación de Dios, la cual te puede hacer sabio para la salvación. ¿Qué otra cosa quieres? ¿Qué otra cosa anhelas? ¿Qué otra cosa necesitas en este mundo? Si no es ser salvo. Así que acabo con este llamado, ¿vale? Un llamado y nos vamos a dormir o a donde queráis ir, ¿sí? Seríamos capaces de decir, mirad, es algo personal, es algo íntimo. Todos estamos muy ocupados, tenemos mucho que hacer. Pero podríamos encontrar un momento significativo al día. Podríamos decirle al Señor, ayúdame a encontrar ese momento en el que me pueda encontrar contigo.
Yo quiero vivir la experiencia que tú prometes en tu palabra. Es poder de Dios para salvación. Pablo dice, me encanta, chicos, porque cuando me escuchasteis predicar, no escuchasteis lo que yo decía porque fueran mis palabras, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en mí. Y es que si llevo toda la vida siendo cristiano, pero no ha habido cambios en mi vida, si llevo toda la vida en la iglesia, pero no hay poder transformador en mis relaciones, si llevo toda la vida en la iglesia y sigo siendo un amargado, o una persona con un genio que no se controla, necesitamos volver a la palabra, algo nos falta. Y es tiempo de calidad a solas con Jesús. Porque no es la iglesia la que me va a salvar, no son los muchos sermones que escucho, no es lo mucho que sé, es el tiempo que camino con Él. Y a veces la mejor forma de caminar con Él es sentarte a solas, abrir su palabra y escuchar su voz. Así que os animo, Iglesia de Tenerife, amigos, hermanos, queridos, vamos a volver a hacer eso. Amén. Que Dios os bendiga. ¿Oramos?